¿Recuerdas el show de Truman? Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mira Fierro, ¿cómo estás? A lo que tú quieras, buenos días, buenas tardes o buenas noches, Sandro. Tú eres secretaria de organización del PSOE en Canarias. ¿Eso significa que eres la que más manda? No, que va, que va. En el PSOE quien manda es la militancia y por delegación de la militancia, Ángel Víctor Torres. No. ¿Qué te parece? Qué bonito quedó. No, es que es así, es que al final... En otros partidos no es así. No, no es así. En otros partidos es el dedo de Dios el que marca la senda del camino. Nunca mejor dicho. Nosotros tenemos asamblea, tenemos militancia y además tenemos gente que, bueno, que está ahí para enjaretarnos bien, ¿no? Pero algo manda. Bueno, tengo responsabilidad. No sé si mal, mandar, pero tengo responsabilidad. Y menos mal. Mira, dijiste algo hace poco, dice, ni con una Navidad ni con mucha magia arreglamos el desastre de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Esa frase está para enmarcarla. Es que porque habría que hacer magia en el gobierno canario. Magia, pero ni Harry Potter arregla esto. Ni Harry Potter, porque la verdad es que, desgraciadamente, hoy conocíamos, entre tantos datos que conocemos todos los días, los datos de la tasa de abandono escolar en Canarias, por ejemplo, y incrementan un 3,2% hasta el 15% en toda España, se reduce la tasa. ¿Pero es culpa del gobierno de Canarias? Hombre, es que con el gobierno de Ángel Víctor Torres pasamos del 20% al 11%, y esto se hace con inversión y con voluntad. Y en 2 años del gobierno de Fernando Clavijo y Partido Popular se ha ido incrementando progresivamente, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión de poner perritas y tener voluntad. Perritas, ¿qué me dices tú? A ver, es el mayor presupuesto de la historia. Todos venden lo mismo, que es el mayor presupuesto de la historia, patatín, patatán, el más social. Sin embargo, ¿cuántos millones no se han ejecutado y están ahí en una caja para nada? 2.400 millones de euros no se han... ¿Es el presupuesto? No, 2.400 millones de euros no se han ejecutado en 2.400 millones de euros. En estos 2 años. Tenemos los mejores presupuestos de la historia, es cierto, está Canarias recaudando más que nunca, la comunidad autónoma, por impuestos y además tenemos más transferencias del Estado que nunca, tenemos más turistas que nunca. ¿Pero para qué quieren las perras en el banco? Efectivamente, y esa es la gran disyuntiva que queremos poner permanentemente al gobierno y que la ciudadanía lo vea. ¿Cómo es posible que con el mayor presupuesto de la historia en sanidad sigamos teniendo las urgencias del hospital universitario como las tenemos? ¿O cómo puede ser que le está pasando diariamente a cientos de miles de canarios que te den una cita para un especialista y te la cancelen el día antes de ir a la cita? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque tenemos la atención primaria como las tenemos, porque se han abandonado proyectos de centros de salud que eran claves en determinadas zonas, como puede ser Fasnia, por ejemplo, ¿no? Que ha quedado en el olvido el proyecto que tenía el municipio para un centro de salud. Y digo Fasnia por no hablar del área metropolitana que siempre concentra la mayoría de los discursos, ¿no? Pero Tenerife es más que Santa Cruz y La Laguna, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que con el mayor presupuesto de la historia tengamos las tasas de abandono escolar que tenemos hoy, que hemos conocido justo en el día de hoy, que la FP no se haya implantado completamente, la dual, que vemos a los profesores hastiados porque están haciendo tareas que no les corresponden, porque no se financia adecuadamente? Faltan profesores, mucho. Faltan profesores, faltan sanitarios, faltan médicos. ¿Cómo es posible que en plena crisis habitacional al gobierno de Canarias le sobre dinero en materia de vivienda? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Es una cuestión, evidentemente, de capacidad del gobierno y lo vemos permanentemente, ¿no? No hay ni intención ni ganas, y lo que busca permanentemente el gobierno de Fernando Clavijo, con, por supuesto, su acompañante, que es el Partido Popular. Pero a Manolo Domínguez nunca lo nombra. Siempre dice coalición, dice Fernando Clavijo, pero cuando nombras a Manolo Domínguez nombras PP. Es que claro, puede estar o no estar, da igual. Es el vicepresidente del gobierno, ¿no? Pero es... Por nombre de cargo es el vicepresidente del gobierno, pero por efectividad y por mandar, como me preguntabas tú a mí antes, por mandar no creo que llene el espacio que tiene el nombre que lleva a su cargo, ¿no? Mira, hoy había una reunión con Fernando Clavijo, decreto Canarias, PSOE y Nueva Canarias, lo dejaron colgado. No, nos han dejado colgado a nosotros y a todos los canarios. Fernando Clavijo
en su eterno debate de confrontar permanentemente con el Estado, porque es lo único que sabe hacer. Si nos vamos al Fernando Clavijo, que fue presidente ya hace una legislatura, y vemos el de hoy, poco ha cambiado, el tiempo no pasa por él, porque su única estrategia para mantenerse en política es confrontar con el gobierno de España, presenta un decreto que él llama Canarias. ¿Qué es ese decreto Canarias? Es un para decreto, todos los que nos están viendo. El decreto Clavijo, donde exige determinadas cuestiones al gobierno de España, que son responsabilidad del gobierno de España, que Perritas, por ejemplo. Gira en torno a 3.000 millones de euros. Está muy bien, sí, está muy bien. Claro, ¿qué pasa? Que de lo que no habla Fernando Clavijo es de lo que es estrictamente de su competencia. Y vuelvo a la educación, vuelvo a la sanidad, vuelvo a la vivienda, vuelvo a la dependencia, que es un auténtico desastre este año, que finalizó el 2025. Prácticamente todos los meses moría más gente de la que era atendida en dependencia. Claro, Fernando Clavijo no quiere hablar de lo que es su competencia, él quiere hablar de Pedro Sánchez y del gobierno de España, que está muy bien. Hombre, hablar de Pedro Sánchez está muy bien, está muy bien. Claro, yo encantada de hablar de Pedro Sánchez porque tengo argumentos sólidos para rebatirle a Fernando Clavijo lo que él quiera ponerme delante, ¿no? Pero él tiene una responsabilidad como gobierno de Canarias, porque tan nacionalista que es, no creo yo que él esté eludiendo sus responsabilidades como presidente del gobierno de Canarias. No quiere hacer lo que le corresponde y pide a otros que hagan lo que él no es capaz de hacer. Y claro, nosotros hacemos una contrapropuesta, siempre propositiva, al decreto que plantea Clavijo. No incluye ni una sola medida, no del Partido Socialista, de la oposición de Canarias. Ese es el modelo que dice él, modo canario, que llamamos nosotros modo Clavijo, porque Canarias es mucho más que Coalición Canaria y que Fernando Clavijo. Un rato. Está guapo, ¿eh? Un rato, sí, el de Winter, no el de Fernando Clavijo. El de Winter, tú usas mucho Winter, ¿no? Sí, bueno, casi todos los días. Hay un monopolio ahí. Casi Mira, todos los días. sigues afirmando que el vicepresidente Manuel Domínguez no tiene liderazgo, pero dentro del propio partido, te lo digo un poco por el pacto en el Hierro. Sí, no, lo creo firmemente, lo veo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Votaron en contra de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que decía que sí, y así tantas cosas, ¿no? Lo hemos visto estas semanas con el voto en contra a los pensionistas de Canarias. Eso te iba a preguntar. Y el Partido Popular ahí está diciendo que sí, pero haciendo lo contrario, ¿no? Esa es marca ahora quiero partido, que me expliques lo del Omnibus. Marca Partido Popular. Y ahora sí, ahora voy a El Hierro. Evidentemente no era el pacto inicial de esta legislatura, y el Partido Socialista ha hecho lo que hace siempre, intentar dar estabilidad a una institución que es clave, donde además ha sido una legislatura pues complicada, ¿no? En la isla del Hierro por los fenómenos que el presidente del PP del Hierro se fue. Bueno, no sé si lo eché o lo echaron, no sé, bueno, por eso. No voy a entrar yo en su disyuntiva interna. Lo que tengo claro es que el Partido Socialista, que además tiene el Congreso esta misma semana, el Congreso del Hierro, donde Ana González va a asumir la Secretaría General del Partido Socialista del Hierro, y se cierra una etapa de muchísimos años de Alpidio Armas al frente del Partido Socialista, y por supuesto todo mi agradecimiento y también la ilusión de que Ana, que llega como mujer a la Secretaría General, joven, que se ha bregado 1000 batallas ahora en el Cabildo como vicepresidenta, pero como diputada también en el Parlamento de Canarias, pues asuma la responsabilidad socialista en una isla que es fundamental, ¿no? Por lo tanto, bueno, el Partido Socialista intenta dar estabilidad allí donde está. O sea, puede ser un pacto PP-PSOE. Bueno, ya lo hubo en la isla, por eso. Lo hubo en la isla de La Palma, lo hubo en la isla ¿y en algún municipio en Tenerife de también? Lanzarote, en algún municipio de Tenerife. ¿La Guancha? En La Guancha, sí. En Tacoronte, en Tegueste compartimos, ¿no? Evidentemente. Es verdad, en Tacoronte tenemos Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular. Igual que en Tegueste, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros intentamos es, bajo unas propuestas claras, dar estabilidad allí donde nos toca gobernar. Ahora bien, hay que tener propuestas. El Partido Popular de Canarias no tiene propuestas, más allá de cuestiones puntuales a nivel local, ¿no? Tenemos un Partido Popular que no tiene ni idea de ser propositivo para Canarias, sino que se mantiene estrictamente en el poder. Y un ejemplo claro lo hemos visto, y esto lo va a entender todo el mundo, con la Radio Televisión Pública de Canarias. Hay un señor a día de hoy que es el director general de Radio Televisión Pública Canaria, que pone el señor Fernando Clavijo, que fue expulsado del Partido Popular. ¿Le mandaste caña? Fue expulsado del Partido Popular. Un señor que se dedicaba a grabar a los diputados del Partido Popular. Fue responsable de prensa del Partido Popular. Pues en el Grupo Parlamentario Popular
lo expulsa al Partido Popular, van a juicio y Fernando Clavijo lo rescata para dirigir la televisión pública canaria y el PP se lo traga. Por lo tanto... Yo los temas de televisión canaria no sé, desconozco. Sí, pero estamos en una televisión privada, pero la televisión pública canaria es tan tuya como mía. Y mira que cuesta perrita. Es tan tuya como... Por ¿Cuánto eso, es el presupuesto? 50 millones por ahí, ¿no? Por eso tiene que ser una televisión que sea de todo, plural y profesional, que tiene un servicio público. ¿Y lo es? ¿El Partido Socialista va a la televisión canaria? Sí, sí, vamos, nos gustaría ir mucho más, nos gustaría no tener que pelearnos Tu última tanto. entrevista duró 10 minutos, que la vi yo. No sé si después de esa entrevista no me han vuelto a llamar, es verdad, para ir al Buenos Días 10 Canarias. minutos, lo conté, digo, a ver cuánto está en La el última 10 minutos. entrevista, es verdad que la última entrevista no me han vuelto a llamar, yo hice un llamamiento a respaldar precisamente a las reivindicaciones que estaban teniendo los trabajadores en contra de la Sí, externalización y no me han vuelto a llamar. Lo comento aquí como primera vez que lo verbalizo porque no había caído yo en eso. Y con tu pregunta, pues es verdad que, bueno, no sé yo... En fin. Bueno, vamos a hablar del ómnibus, que no es una Sí, guagua. no es una guagua, no es es un una decreto. guagua, es un decreto. Donde se mezclan un montón de cosas. Mira, que si los ocupas, que si los pensionistas. a mí me hace mucha gracia esto de los ocupas, ¿no? En esta competición permanente que tiene el PP y Vox. ¿A quién llama ocupa el Partido Popular? ¿A quien necesita un bono social para pagar la luz? ¿Un bono energético? ¿A quien de verdad tiene una vulnerabilidad contrastada y no para que no la echen a la calle necesita un respaldo? No, eso no es un ocupa. Eso no es un ocupa, estamos de acuerdo. Pues eso es a lo que el Partido Popular llama ocupa. Y es una vergüenza, porque como decía el ministro de Derechos Sociales, que no es de mi partido, es una indignidad absoluta que la derecha de este país intente llevar al borde de la delincuencia a quien peor vive en este país. Porque de lo que trataba ese decreto, precisamente, que por cierto también iba al ingreso mínimo vital, es que precisamente dar cobertura a toda esa gente que tiene problemas aparejados al de la vivienda, como por ejemplo el pago de los suministros básicos. Eso es otras cosas que llama el Partido Popular, esa es la excusa del Partido Popular. El Partido Popular ya votó en contra el año pasado del decreto de las pensiones, más o menos con la misma excusa. En este caso era porque iba el palacete de París del PNV, la sesión después de la etapa franquista. Votó después, cuando ya Junts dijo que sí, que iba a votar ¿Junts qué votó? Cuando iba a votar Junts que sí, ya dice, bueno, pues ya me subo al carro, a reburro, ¿no? A reburro. El Partido Popular siempre tarda y mal, pero cuando tienen que estar, jamás están. No estuvieron con los menores no acompañados, no están ahora, no están nunca, ni con la subida del salario mínimo, jamás están. Junts votó en contra ¿Coalición Canaria? Coalición Canaria siempre ha estado, y espero que siga haciendo, con estas cuestiones que se plantean para la mayoría social. También te digo, nosotros tenemos un acuerdo de investidura con Coalición Canaria que el cumplimiento debe ser recíproco, ¿no? También es cierto que en esa agenda canaria estaba la subida de las pensiones, ¿no? Una cuestión de justicia social y de dignidad humana, ¿no? Pues ahora se pierden 50 pavos. Efectivamente, más o menos. yo espero y estoy segura de que así lo hará el gobierno de España, buscará la manera para este mes pues solventar, como hizo el año pasado, porque desgraciadamente no podemos contar con el Partido Popular, sino cuando ya no hace falta, ¿no? Lo solucionará. Corrupción del PSOE, esto te lo preguntarán en todos lados, normal. Sí, desgraciadamente es un tema habitual y recurrente. A veces Ustedes han echado al que ha trincado. Por supuesto, y de forma contundente, y lo seguiremos haciendo porque en ningún espacio político público, ni en mi partido, ni en ningún otro, ni en ningún ámbito, bueno, en algún otro sí. debe darse este tipo de prácticas. Es condición humana y hay que Hay otros partidos que los premian. No, hay otros partidos que no solo los premian, sino los tratan de ocultar y hacen como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Y sí pasa. Lo que yo no puedo hacer es esconder la cabeza y negarlo. Lo que tengo que hacer es decirlo, reconocerlo y actuar. Intentar que esto pase lo menos posible, intentar poner todos los medios para que no pase y generar conciencia también de decirle a la gente, oiga, se nos va la vida en lo básico que es lo ideológico, en la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, la vivienda, las jóvenes, los pensionistas, para eso vinimos. ¿Crees que está quemada la imagen del PSOE por todas estas cosas? Creo que desgraciadamente es la política lo que puede generar determinados rechazos en la población, ¿no? Que te canse, que la gente ya que te canse, pasa de la política. Que te canse, ¿no? Y tenemos que decirle a la gente que no,
que la política es la mejor herramienta para que convivamos, pensemos como que pensemos cada uno de nosotros, para que convivamos, y que tenemos que tener unas normas básicas, que tenemos que respetarlas, que hay diferencias, por supuesto, pero que la palabra debe seguir siendo la máxima para poder convivir, ¿no? Y que hay más gente buena en política que mala, que hay más gente buena que hace de lo público y que trabaja por los demás que mala, que los hay, por supuesto, pero yo siempre pienso en la grandeza que tiene el Partido Socialista, que han sido meses muy complicados, pero el Partido Socialista tiene casi 7.000 militantes en Canarias, que son un ejército ideológico, que son un ejército que la mayoría de ellos jamás ha sido cargo público ni responsable orgánico, pero que cada mañana se levanta a decir, pues voy a defender esto, esto y esto, y voy a defender a mi vecino, y quiero que tenga las mismas oportunidades que otra persona, y que trabaje por esto, y que sus hijos salgan adelante, y que tenga una pensión digna, y que sus hijos tengan una beca. Y la mayoría de la militancia del Partido Socialista y de los votantes del Partido Socialista son así, gente normal que simplemente quiere que a lo suyo y a su entorno le vaya un poquito mejor. ¿En qué quedó todo el tema de Ángel Víctor Torres? Mira que le mandaron castañas, sobre todo el PP. Sí, esa fue otra de la intoxicación permanente que tenemos en este mundo de las redes, de algunos medios, de la mentira. Sí, claro, aquí... Y menos mal que salió ahora esa ley ahora del tema de los influencers y las redes sociales. Aquí cada cual puede decir lo que le dé la gana, que le sale gratis, ¿no? Sí. A ti te pueden llamar, como le han dicho a él, putero, entre otras tantas cosas, y queda totalmente, vamos, no te sale gratis, ¿no? Y lo que se ha demostrado, y es la esperanza que tenemos los demócratas, que la verdad siempre se abre camino, y la verdad solo es una, ¿no? Y por lo tanto, hasta el día que estemos, tendremos que defender la verdad, porque defendiendo la verdad estaremos defendiendo la democracia, que es lo más importante que nos estamos jugando con todos estos mensajes que nos están llegando todos los días de odio, porque al final, un medio que insulta, un pseudo periodista que te... Bueno, medios entre comillas, porque te agrede, no son ni medios, un pseudo periodista que te agrede por la calle, un pseudo influencer, porque es que... Vito Quiles, por ejemplo. Que está permanentemente generando odio contra las personas que estamos en responsabilidad pública, lo que hace al final es generar un estado de crispación permanente para que la gente no crea en nada y salga corriendo de la política. Y hay que decirlo, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Que no tiene nada que ver. Yo, Sandro, no sé lo que pensás. Yo no sé a quién votas tú ni me interesa saberlo. Y tendremos 1000 diferencias, pero sé que me vas a respetar. Con respeto. Y es lo mínimo que se pide en democracia, que la gente se respete. Pero cuando tú tienes a un señor a través de una pantalla que permanentemente te está insultando, rozando lo personal, traspasando lo personal, eso no es que solo sea política, porque así está siendo política, es que genera odio y rechazo, y después nos extrañamos que uno vaya por la calle y cualquiera le grite cualquier barbaridad. Nace de esos mensajes que estamos escuchando permanentemente en redes. Yo tengo 1000 diferencias con el Partido Popular, 1000 diferencias, pero sé hasta dónde no puedo llegar. Es que está claro, esto es reglas básicas de convivencia, y si no, nos lo trasladamos a casa. Probablemente tú en tu casa o cualquier persona que nos esté viendo, no todos pensamos igual en casa, desde lo básico de qué vamos a comer hasta qué vamos a ver hoy en la tele. No pensamos igual y no podemos pensar igual, pero los tenemos que respetar. Y ya se ha pasado con mucho dinero mediático, con un sector empresarial muy potente señalando a determinadas personas para que gane una manera de gobernar. Y de cosas que han quedado en nada después, que es lo y peor. Cosas que, y por el camino... Y derecho a rectificación después. Y por el camino, la familia, sí. Por el camino tus amigos, tu entorno, que lleva sufriendo un ataque personal durante prácticamente 2 años y queda en nada. Oye, ¿estás de acuerdo conmigo? La gente joven antes eran más de izquierda. Por ejemplo, tú te lo mamaste en tu casa desde pequeña, con tu padre, con Marco. Pero ahora la gente joven, ¿no te has dado cuenta que se está escorando, de hecho, a la derecha y a la ultraderecha, precisamente por las redes sociales? ¿Lo han hecho mejor otros partidos ahí que ustedes? Yo sí que creo que es verdad que hay una cierta derechización de una parte de la juventud, pero también tengo que decir con contundencia que son las mujeres jóvenes feministas las que salieron a la calle después de la manada, que son las jóvenes las que han salido a la calle pidiendo justicia climática, luchando contra el cambio climático, que son los que nos están haciendo generar cambios normativos hacia un mundo que sea más sano, son los que dicen, oye, ya está bien de consumir recursos naturales y que al turista esto le salga gratis. Por eso hay
parte que sí y hay otra parte que no. Hay otra parte de la juventud valiente que está diciendo, oye, no, ya está. Lo hicieron el 23 de julio en las elecciones que el Partido Popular pensaba que iba a arrasar, ¿no? Hubo mucha gente joven que dijo, no, no. Es cierto que hay que hacer un trabajo en determinadas edades, en determinados fragmentos de la población que estamos viendo que, por ejemplo, no reconocen al franquismo como una dictadura o que el feminismo es una cosa de cuatro locas, ¿no? Hay algunos que defienden el franquismo y no habían ni nacido. Imagínate. Es peligrosísimo y de ahí a que consumamos o consuman todo ese tipo de mensajes de 4 personajes en Instagram o en TikTok, correcto, financiados por dinero totalmente teledirigido por los grandes poderes de este país, para que unos pocos vivan muy bien y el resto, además de cabreados, vivamos mucho peor. ¿Cómo empezaste en política? Fue por tu padre, ¿no? Bueno, yo siempre en casa... Bueno, la política, yo he estado toda mi vida en política, yo creo, aunque no haya militado en el PSOE, pero sí que es verdad, yo siempre lo cuento que mi padre ha sido... Don Marcos, que era profesor. Sí. Bueno, nunca se deja de ser profesor. Bueno, no, y se morirá siendo profesor toda su vida, vamos. Lo ves en la didáctica de explicar las cosas y en cómo se desarrolla en su vida personal. ¿Tienen debate? Permanentemente. Porque es más de izquierda que tú. Sí, mi padre es tremendo. Es tremendo, sí, sí. Además, yo siempre lo digo, yo aprendo mucho con él porque ¿Y se puede tener discusiones siendo los dos de izquierda? Me ayuda a ser mejor, sí, claro, porque yo soy una flojucha a su lado, ¿no? Joder. Pero sí, porque te da un punto de vista que no es el que tú tienes, ¿no? Y te hace reflexionar y te hace pensar qué es lo que nos está quitando justamente todo esto de la rapidez de los tiempos. ¿Y te siguen en tus intervenciones? Bueno, yo creo que es la única persona que ve los plenos del Parlamento de Canarias. Ah, no, yo lo veo. Yo veo fragmentos sueltos, los tuyos los veo. Vamos. ¿Y qué te dice él? Sí, sí. Él es de pocas palabras y cuando sabe que a lo mejor el día no ha sido bueno, bueno, ¿qué? Y ya está, ¿no? El típico, ese comentario que no lleva palabras de tus padres. Correcto. ¿No? Y ahí... ¿Tú querías ser periodista? Quería ser periodista, sí, de toda la vida quise ser periodista hasta que me tocó irme a matricular a la universidad prácticamente, que digo, ay, y esta cosita de ciencias políticas... ¿Y ahí empezaste? Y ahí empecé, sí. Esos son los momentos en los que comías macarrones y todo eso, ¿no? Que se lo contaste el otro día en la radio. Sí, una vida adolescente muy precaria de universidad, ¿no? Porque claro, mis padres... No había perras, mis padres hicieron un esfuerzo enorme para que yo me pudiera ir a vivir a Madrid, que yo siempre pienso, si yo... Tal y como está la vivienda hoy y cómo están las cosas, digo, yo sí me hubiera tocado hoy, imposible. Hubiera sido imposible vivir en Madrid. Porque compartías piso en esa época también. Compartía piso y fíjate... Hoy en día ni compartiendo piso. Claro, y pagaba el primer año, creo que pagué 375 euros por la habitación en Aluche. En Aluche, claro, digo... ¿Para las afueras de Madrid? Claro, digo, y yo, sería imposible. Y yo tenía beca. Tenía beca, que me la daba el gobierno de Zapatero, tuve beca todos los años de la universidad, porque si no hubiera sido imposible. Pero sí lo pienso, hago esa reflexión, digo, tal y como están los precios de la vivienda hoy, yo no sé si con mucha beca que hubiera tenido, podría haber tenido la posibilidad de irme. Y cuando hablamos de servicios públicos, de la vivienda y de todo esto, de las becas, estamos hablando de las posibilidades que tiene una persona de desarrollarse. Pues sí. ¿Y cómo empezaste? ¿De concejala? Sí, en Tacoronte, en la oposición. Ah, en la oposición. Sí. Es donde dicen que más se aprende. Sí. En el banquillo. A mí, vamos, fue una época súper bonita porque además... ¿Quién era el alcalde en esa época? Álvaro. Sí, Hermógenes ya había salido. Además, esos años de Tacoronte que tuvo ahí, pues mucha inestabilidad política. Y ahora Impacto A3 iba genial, ¿eh? Sí, bueno, ahí está Sandra de alcaldesa, no fácil, porque es verdad que después de tantos años de inestabilidad, de idas y venidas, de rupturas de pactos y demás, pero bueno, yo creo que con tiempo y con ganas y echándole horas y escuchando mucho a la gente, ¿no? Sí. Porque al final la gente en Tacoronte lleva mucho tiempo esperando muchas cosas y es verdad que la vida de la gestión diaria no es sencilla, pero el ayuntamiento camina para adelante, van sacando cosas. Creo que el reflejo es el pago a proveedores, ¿no? Que se ha reducido el pago a los proveedores que tenían días y días y días de retraso. Que si la ley que son 20 días, eso no lo cumple ni el tato, pero bueno. Sí, efectivamente. Tenemos otros puntales, vamos a ver. Ignacio La Matanza, que fue el primer alcalde, ¿no? Sí. Fraga, en Adeje.
Juan Antonio el crack de la victoria. Juan Antonio el crack, pero todos juntos, Juan Antonio el crack. Juan Antonio es el crack. Sí, además la victoria está... La mayoría absoluta, que eso ya no lo descuelga. Yo espero que esté tanto tiempo como Ignacio o más. Pero es que la victoria de hoy no es la victoria... La victoria avanza, decía el eslogan. Y es verdad, porque hoy las obras que está haciendo, el embellecimiento, la limpieza, la dinamización... Se nota. Juan Antonio es un gran alcalde y es un orgullo del Partido Socialista de la isla de Tenerife. Es un grandísimo alcalde, es un buen Hay compañero. varios puntales buenos. Sí. Nos hemos quedado alguno, ¿no? ¿Quién más? Y después tenemos la Isla Baja, tenemos a Iván Buenavista, a Carmen Luz en Los Silos, a Esther en el Tanque. ¿Y no recuperan a Javier, en Nico de los Vinos, que también lo está haciendo muy bien? Bueno, en PSOE. Nico el Partido Socialista gobierna con Javier y bueno, nosotros estamos intentando tener el mejor proyecto político y a partir de ahí, todo lo que sea sumar, pues en eso estaremos. ¿Cabildo de Tenerife? Bueno, ¿Como pues candidata Tamara? de momento lo que tenemos para el Cabildo de Tenerife es una presidenta de fuegos artificiales que le canta los anuncios a Instagram, pero que le gusta poco gestionar la realidad de la vida de los tinerfeños y tinerfeñas, ¿no? Y por eso el Partido Socialista de Tenerife, la secretaria general Tamara Raya, desde que tomó las riendas del Partido Socialista de Tenerife, se ha tomado muy en serio plantarle cara a los anuncios de Rosa Dávila y plantarle cara a la política de humo de un cabildo que tiene a esta isla absolutamente colapsada, no solo en materia de carreteras y el famoso anuncio de los 90 días que no llegan nunca, también en materia sanitaria o en materia de vivienda, ¿no? El Partido Socialista de Tenerife, con Tamara Raya a la cabeza, está consolidando un proyecto que va a ser fundamental el próximo año en las elecciones del año 2027 y desde luego con un liderazgo renovado, femenino, con una mujer que viene del Puerto de la Cruz, que ha sido concejala del Puerto de la Cruz, que conoce perfectamente porque sufre la realidad tanto de la red viaria de la isla de Tenerife como la sanitaria, más allá del área metropolitana, ¿no? Y yo creo que con todo el apoyo de la organización, que por supuesto que lo tiene, el Partido Socialista de Tenerife va a tener unos extraordinarios resultados que ojalá sirvan para cambiar estos años de espuma y de humo que nos tiene acostumbrado Rosa Dávila, que no es más que una influencer. Bueno, curiosidades en la parte final, que esto sí que no lo dijiste en la radio. Una peli. Uy, yo tengo pena, te voy a confesar, esto va a ser... Un grupo no me vayas a decir las Spice Girls, que soy no. No, hombre, soy bien joven, pero no tanto. Una peli. Tengo un problema con lo de las pelis, porque soy de las que se queda dormida a los 15 minutos. Ay, mi madre. Pero tengo que decir que voy a decir de las últimas, porque estamos a las puertas de los Goyas y yo consumo cine español. Sí, señor, como tiene que ser. Me gustó mucho Sirat, me gustó mucho Romería, que, bueno, Sirat va a los Oscars. Sí. Y voy a recomendar La Lucha, que se estrena ahora este fin de semana en cines, ¿no? Con esa recomendación nos quedamos. Y que la gente vaya a verla, a consumir en todos los sentidos producto local, también en el cultural, claro. Que nuestra industria cultural, también dañada por el gobierno de Coalición Canaria, tiene que salir adelante, genera riqueza. Tú le metes la coletilla buena, la recomendación. Genera riqueza en Canarias y además pues nos hace ser mejores ciudadanos. Un libro. Un libro. No me digas autoayuda, ¿eh? No, mira, me leí hace poquito Comerás Flores, que trata sobre la violencia, bueno, me lo terminé la semana pasada, la violencia silenciosa que sufren las mujeres, ¿no? La violencia machista silenciosa que penetra por las puertas, por las ventanas, que no te das ni cuenta, desde los pequeños gestos hasta el control absoluto por parte de la pareja, ¿no? Es un libro que recomiendo, es un libro durísimo, pero que te hace ver más allá de las grandes cifras o los grandes titulares que vemos con la violencia machista. Hablamos de la violencia esa que no se ve, que no es tan evidente y que sufren desgraciadamente a día de hoy, que otros tantos niegan, la violencia machista. Muchas chicas jóvenes también, hoy en efectivamente, día. Efectivamente. Una canción, Amor de los Beatles. ¿Tú bueno, los Beatles? Me encantan los Beatles, pero como estamos... moderno. A las puertas de un concierto que tiene Valeria Castro ahora en el mes de marzo en La Hamburguesa, pues yo me quedo con cualquiera de Valeria Castro, La Palmera, que es la mejor voz que hay, vamos, yo lo he dicho esto ya muchas veces, pero es que es verdad, es la mejor voz de la habla hispana en la música, que vamos, es un orgullo canario total. Una serie, no hace falta que sea de Netflix, pero bueno. Barón Rojo. Que Barón Rojo es
una serie de frikis como la que te está hablando, política francesa, del Partido Socialista francés, y me parece buenísima. Cuéntame, ¿te gustaba? Sí, Cuéntame, pero dejé de verlo, yo creo ya... ¿Por qué? Cuando... Uno aprendía muchas cosas viendo Cuéntame. Sí, pero yo no sé, bueno, no sé, ya terminó Cuéntame. Sí, bueno, Cuéntame ya tiene hasta, vamos, pero yo hasta creo que nieto. lo terminé de ver como con Felipe González, cuando No. habían llegado al 82, así, sí, pero era una serie que, bueno, era el libro de historia, ¿no? Mira qué fácil, me ponen aquí, pregúntale un color, el rojo, una flor, una rosa, y si es roja mejor. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Eso se responde solo. ¿Un personaje de la historia? Un personaje de la historia. No me dirás Frida Kahlo, ¿no? No, no te voy a decir Frida Kahlo. Bueno, que está muy bien Frida Kahlo. Pero es difícil, ¿eh? Porque hay donde elegir. Yo creo que, mira, en estos tiempos en los que Europa está como está, donde cada vez patas arriba. es menos Europa. Es menos Europa por culpa de Estados Unidos. Y por culpa nuestra, por no tener liderazgo, y a eso voy, que parece mentira que hoy tengamos que reivindicar los valores fundacionales de la Unión Europea. Me gustaría hacer una reflexión sobre la figura, ¿qué hubiera pasado si Angela Merkel hubiera seguido en la Unión Europea? Y lo dejo ahí. Es buena pregunta. ¿Un político actual? Venga, dilo, Donald Trump. No, Pedro Dilo. Sánchez, por favor. Creo que la figura, más allá de que yo sea del Partido Socialista, creo que quitándome todo el ropaje Pero ese hombre debe ser de hierro o de algo, militancia, yo creo que en los libros de historia y sobre la socialdemocracia europea se estudiará el liderazgo de Pedro Sánchez, porque España es una isla dentro de todo lo que está pasando en todo el mundo. España es una isla de progreso, de avance, con una economía que crece como nunca, récord de personas trabajando, lo vimos hace unos días, desde 2008 no teníamos esas cifras, eso no lo vamos a volver a ver. Las cifras son indiscutibles, eso no lo puede discutir Claro, nadie. y con todo, ¿no? Es un tipo que le planta cara a los poderosos, que le planta cara a Trump, que le planta cara a Israel, que ha tenido una lucha por la paz en estos años y que además ha sido capaz de consolidar derechos en nuestro país, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria, rara avis que tenemos la suerte de tener como presidente del gobierno de España, y que, insisto, más allá de todo mi cariño ideológico, creo que en este momento de la historia su figura se estudiará, ¿no? Te veo como presidente del gobierno de Canarias. Me dio ahora mira que yo soy brujo, ¿eh? Sí, pues no ¿Por sé, qué no? pues será que estás fallando. No, hay tiempo, eres joven, joven. Bueno, es verdad que, como decías al principio, tengo mucha responsabilidad en el Partido Socialista, y en lo que estamos ahora es en que Ángel Víctor Torres vuelva a ser presidente de Canarias, para dar la vuelta a todos esos datos de los que hemos hablado en esta entrevista, en la dependencia, en la educación, Sí. en la sanidad, y tener un buen proyecto para Canarias, porque esta tierra que crece mucho, que tiene mucho dinero, a la que llegan muchos turistas, merece vivir mejor, y merecemos vivir todos con un poquito más, ¿no? Y en eso va a estar el Partido Socialista, y por eso debe llegar el Partido Socialista otra vez a la presidencia del gobierno con Ángel Víctor Torres. Con eso nos quedamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Mira, vinimos iguales, con chupa de Ahora cuero. vamos haciéndole honor pensaba que ibas a ir de rojo, a pero- Nueva Línea, podemos ahora montar nuestra versión. Gracias, Nina Fierro. Gracias a ti. Chao.